Hola, muy buenas noches, bienvenido a Mira Quién Habla, soy Cecilia Valenzuela. 10 meses después, el caso López Meneses ha vuelto hoy a las primeras planas. Ayer la fiscal Nora Córdoba, fiscal de la primera Fiscalía Anticorrupción, denunció al íntimo de Montesinos por peculado y por falsedad ideológica. Y, si bien estos conceptos son jurídicos, eso en blanco y negro, lo que quiere decir es que la fiscal hasta el momento, ha establecido que López Meneses, el antiguo operador de Montesinos, se hizo pasar durante 2 años, primero por el general Luis Howell y luego por el almirante José Cueto. López Meneses llamaba por teléfono a los jefes policiales, al alcalde de Surco, a funcionarios ediles, al jefe de migraciones, a la Federación Peruana de Fútbol, a congresistas, y les decía que hablaban con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Su mayordomo, Luis Sánchez Tacuri, hacía lo mismo, también llamaba para apurar, empujar las órdenes que su jefe, López Meneses, haciéndose pasar por el jefe del Comando Conjunto, había emitido, o solicitudes que él había pedido. El mayordomo se hacía pasar como mayor del ejército o como capitán de navío, dependía de con quién hablaba. Claro, él decía que era el capitán o el mayor del ejército asignado al despacho y a la casa del jefe del Comando Conjunto. El teléfono desde el cual llamaban fue clave para la investigación fiscal, y gracias a él también se determinó quiénes o cuáles de los jefes policiales eran timados y cuáles eran cómplices de esta usurpación de identidad que perjudicó al Estado por cientos de miles de soles durante 2 años. Porque el usurpador tuvo policías y unidades policiales a su servicio y al servicio de la casa de su padre las 24 horas del día durante 2 años consecutivos. La fiscal ha establecido entonces responsabilidades. Y si bien López Meneses manoseaba la jefatura de la Policía Nacional del Perú, y lo hacía como le daba la gana, desde un teléfono celular, hubo policías, jefes policiales, que sabían lo que ocurría y sometieron a su institución a la humillación de ser y servir a un operador del montesinismo. ¿A cambio de qué? ¿O a cambio de cuánto? Todavía la fiscal no ha establecido esos detalles. Esos oficiales, igual que López Meneses, también han sido denunciados. Vamos a ver a los denunciados. Claramente, Óscar López Meneses ha sido denunciado. También el general Raúl Salazar, que fue el director general de la policía impuesto por el presidente Ollanta Humala. También el actual director de la policía, el general Jorge Flores Goicoechea. Además, han sido enjuiciados, denunciados por la Fiscalía, el general Aldo Miranda, el general Juan Carlos Gómez Caguas, el general Luis Praeli Burga, jefe de la región policial de Lima, la 7ª región policial de Lima, uno de los implicados con mayor compromiso. También el coronel Carlos Aguilar Reyes, además el coronel Walter Bailón Farfán, el coronel Walter Escalante Viteri, el coronel Amador Bacalla Guadalupe, el coronel Edgar Reiner del Castillo, el comandante Joel Valdivia Montoya, el comandante José Manuel Arteta Guillén, el alcalde de Surco, Roberto Gómez Vaca, el coronel Juan Fernández Guevara, el comandante Javier Chávez González, el comandante Freddy Delgado de la Torre y el comandante Víctor Mesa Farfán. Estos investigados por la Fiscalía, denunciados por la Fiscalía,
pues constituyen el primer aspecto de la investigación fiscal. Entonces, la primera parte de la investigación fiscal ha concluido. Lo que todavía no ha investigado la doctora Córdoba es la razón por la cual López Meneses necesitaba que 8 patrulleros custodiaran su casa y otros 3 patrulleros, incluido un portatropas, custodiara la casa de su papá. Tampoco ha establecido qué se hacía en esas casas, quiénes las visitaban y de dónde salió la plata con la que López Meneses pagó a los policías que fueron sus cómplices. Porque hay que notar que los cómplices de López Meneses, pues, y que la fiscal, por cierto, ha denunciado, tienen o tuvieron los más altos rangos y cargos en la institución, por lo que hay que suponer que la tajada que cobraban tuvo que ser importante. Entonces, ¿de dónde salió esa plata? Todavía le falta a la fiscal establecerlo. Y también le falta establecer la vinculación entre López Meneses y Palacio de Gobierno. Yo he dicho desde que publicamos esta investigación que eso lo sabremos en el siguiente gobierno, salvo que la Comisión del Congreso haga bien su trabajo. Hasta ahora lo que sabemos, digamos, desde la investigación de la Fiscalía, es que el íntimo de Vladimiro Montesinos contó con la complicidad del general Raúl Salazar, el primer jefe policial del gobierno de Ollanta. Hay que recordar que Salazar no debió nunca ser jefe de la policía, pero que el presidente Humala lo impuso. Él votó a 30 generales que cumplían los requisitos y que estaban en la lista de jerarquías, los votó para poner al general Raúl Salazar en el cargo. Ahí está la resolución. Y esa resolución data de octubre del 2011. Hubo una razzia en la policía. Votaron a 30 para poner a Raúl Salazar. Y Raúl Salazar está probado por la Fiscalía, es el principal y primer cómplice de López Meneses. Muy bien, ese es un tema. Otro tema son los detalles. Los detalles tienen que ver con el número de teléfono desde donde se hicieron las llamadas, ¿no es cierto? Desde ese teléfono el operador de Montesinos llamaba pues a la policía y ese teléfono fue comprado en julio del 2011. En julio del 2011 lo compró un taxista llamado Francisco Lara Rojas. En su descargo el taxista ha dicho que el teléfono lo compró a pedido de un pasajero que un día tomó su taxi y a quien solamente él conoció como Lucio, y que Lucio le dio 1.400 soles. Pero con el correr de la investigación fiscal, el taxista Lara ha identificado al comandante de la policía, José Arteta Guillén, ex jefe de la UDEX, como el tal Lucio. Ha dicho Lara que él no supo más de ese teléfono hasta que Willax Televisión publicara la denuncia, la investigación de la custodia ilegal a López Meneses. Entonces, dice Lara, lo visitó un agente de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, un agente de apellido González, y le ofreció ayuda. El testimonio del taxista hace evidente, pues, la forma como el gobierno protege a López Meneses. ¿Cómo es que se ha protegido a López Meneses desde el Estado y aún durante la investigación se ha protegido a López Meneses? Porque de lo contrario, un agente de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, que es administrada por la gente vinculada estrechamente al presidente Humala, todo el mundo ha escuchado hablar del jefe de la DINI. El jefe de la DINI es una persona que es promoción del presidente Humala. Su asesor está vinculado, el asesor Villafuerte, permanentemente vinculado a la DINI. ¿Cómo es que envían a un oficial a que se arriesgue para evitar que el taxista hable?
Ese es otro aspecto. El otro aspecto tiene que ver con el alcalde de Surco. El alcalde de Surco, Roberto Gómez Vaca, ha sido denunciado. Él ejecutó un servicio de resguardo de serenazgo para López Meneses. No le bastaba a la policía a López Meneses, también necesitaba serenazgo. Y según el testimonio del propio alcalde, López Meneses se hizo pasar por el general Howell y lo llamó como que fue el general Howell por teléfono nomás, todo era así por teléfono. Imagínese usted qué fácil, ¿no? Imagínese usted que lo llaman por teléfono, le dicen que rompa la vereda, que ponga una cámara, que la instale en el dormitorio de López Meneses, y usted obedece porque lo ha llamado, dice el general Howell. Y él instaló 5 rompemuelles, mejoró las vías de la calle donde vive López Meneses e instaló una cámara de vigilancia y un patrullaje de 24 horas de un auto del serenazgo, de un patrullero del serenazgo de Surco, al pie de la casa de Batallón Libres de Trujillo 209 en Surco. En la lista de llamadas proporcionada por el operador telefónico, o sea, la empresa que López Meneses tenía contratada para su servicio telefónico, se ve como Luis Praeli, el general Praeli de la 7ª región, entonces un hombre muy poderoso en la policía, no recibió nunca una llamada del celular que había copiado Lara. Nunca jamás. Lo que sí recibió fueron llamadas del celular personal de López Meneses. Lo llamaba directamente López Meneses desde su teléfono personal, no el que usaba para humillar y burlarse de toda la jerarquía policial, de los congresistas, de las autoridades civiles, del alcalde, del jefe de migraciones. No, lo llamaba del personal. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía ha dejado de lado testimonios claves como el testimonio del señor Ítalo Ponce, un compañero de promoción del presidente Humala, un activo militante del nacionalismo en el año 2006, y el nexo entre Humala y López Meneses ese año, el 2006. Muy bien, hasta ahí, porque falta mucho, pero hasta ahí se puede concluir que los policías mintieron. Los policías mintieron para tapar su complicidad con López Meneses. Al inicio, cuando se desata el escándalo, los policías mienten, le echan la culpa a los jefes del comando conjunto. También se sabe ahora que el general Howell y el almirante Cueto no estuvieron involucrados en la organización que ha venido dirigiendo López Meneses. Se sabe que el alcalde de Surco es cómplice de López Meneses. Ha invertido mucho dinero del distrito de Surco, para hacer feliz a su vecino, ilustre para él, López Meneses. Y claro, feliz López Meneses con su vereda, con su semáforo, con su cámara de seguridad, no se sabe todavía con cuánto o cómo compensó al alcalde de Surco. Porque claro, todo esto tuvo que haberse hecho a cambio de algo. O creemos que estos señores en realidad son apóstoles. Y la otra conclusión es que el Palacio de Gobierno sabía lo que ocurría. El presidente Humala, el exministro Wilfredo Pedraza e Iván Vega, ex viceministro del Interior, deben ser investigados por este caso. Y si no es ahora, deberán serlo en el próximo gobierno. La tesis de que esto pues será un tema únicamente de corrupción policial se diseñó en Palacio de Gobierno la tarde en la que se enteraron que nosotros íbamos a hacer la publicación, y se enteraron por nosotros mismos. Yo llamé al exministro Pedraza y le dije, quiero recoger su versión, porque esto está ocurriendo y lo tengo grabado, meses de grabaciones, así es que ya no hay manera de que puedan decir que no. Y han tratado de que las autoridades no se pregunten para qué necesitaba López Meneses tremenda custodia. Han tratado de cerrar todo en el tema de qué es lo que pasó con la policía, quién dio la orden. Es un tema policial. ¿Y qué se hacía en esa casa?
¿Quiénes visitaban la casa? No, eso no se ha preguntado. Eso no se están preguntando. Nos dicen que no es necesario preguntárselo. Ayer el ministro Cateriano, el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, sacó un comunicado diciendo que el presidente tuvo la razón. Que tuvo la razón, pues que es un tema policial, así lo ha determinado, dice la Fiscalía. Es la primera parte de la investigación de la Fiscalía. La Fiscalía no puede renunciar a su función por presiones o por temor. La Fiscalía tiene que continuar la investigación, porque de lo contrario, más adelante, la propia fiscal será investigada. Eso se tiene que aclarar. Este tema se tiene que terminar de establecer. Y la verdad es que es una pena que Cateriano se involucre de esta manera. En otros tiempos, Pedro Cateriano hubiera exigido que la Fiscalía investigue qué se hacía en esa casa, porque el presidente de la República hizo todos los esfuerzos para torcer la investigación sobre la casa. Pero esos eran otros tiempos. Ese era el Pedro Cateriano que tenía otros cargos. Nosotros tenemos mucha fe en los mejores peruanos. Y ahora vamos a hacer una pausa para regresar con Fernando Rospigliosi, porque no todos los que han tenido cargos se abrazan a sus cargos y se convierten en lo que sea y son capaces de defender la corrupción con tal de mantenerse cómodamente en sus cargos. Así es que vamos a regresar con una persona que no se acomoda. Vamos a regresar con Fernando Rospigliosi después de la pausa.